Bueno, estimados participantes, continuando con la ponencia, en esta ocasión tendremos la participación del doctor Enrique Moreira, quien es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, magíster en criminalística y ciencias forenses. El mismo que tratará el tema secuestro extorsivo, simulación de secuestro. En esta ocasión ya nos está acompañando el doctor, estimado doctor Enrique, tiene usted la palabra. Hola, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches, le estamos escuchando. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad. Sobre todo agradecerle a los participantes que están conectados en este momento, considerando que hoy juega pues, un partido importante de fútbol, el equipo quizás más importante del Ecuador. Permítanme por favor compartir la pantalla para exponer unas diapositivas que he preparado para de esta forma hacer un poco más ilustrativa Está habilitado, la estimado doctor. conferencia. Confirme por favor si ya aparece en pantalla las láminas. No aún, doctor. Déjeme ver qué pasó aquí con esto. Allá. Ya, ahí creo que ya debería salir, ¿no? Perfecto, ahí sí lo podemos visualizar. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad a Latin Juris. Y como se me ha solicitado, esta noche les hablaré muy breve y puntualmente respecto al secuestro en materia penal y sus modalidades. Debemos posicionar la idea para todos quienes estamos participando acá, que en la legislación ecuatoriana se contemplan tres modalidades de secuestro. La primera es el secuestro simple, la simulación del secuestro y el secuestro extorsivo. La doctrina establece al delito de secuestro, principalmente hemos tomado al maestro Carollón, José Carollón, discípulo de Gunther Jacobs, quien establece que el delito de secuestro se configura básicamente cuando se priva la libertad de una persona, evidentemente contra su voluntad. De allí hay la digresión respecto a cuando se vuelve un secuestro simple, que básicamente dice el autor que no tiene connotaciones de retribución ni de afectación de derechos para recuperar la libertad, y el secuestro extorsivo, que ocurre cuando precisamente se da en ocasión de afectar el derecho del privado de libertad o de un tercero para recuperar dicha libertad, o cuando se menoscaba de alguna forma los derechos a las libertades de movilidad, de desplazamiento de esta persona que se convierte en el sujeto pasivo del delito. Sin embargo, como lo analizaremos y lo veremos más adelante, la doctrina también establece que esta modalidad de secuestro simple en la práctica se vuelve poco usual, porque siempre existen motivaciones de carácter económico, político o cualquier otra para privarle la libertad o restringir esta libertad de una persona sin que exista una orden judicial o una orden legalmente válida. También lo ha dicho Camilo Sampedro, jurista colombiano, quien coincide en que el secuestro básicamente tiene como objetivo el limitar, el restringir la participación o la movilidad de una persona quien no puede desplazarse de la forma como quisiera, no puede libremente disponer de ir de un lugar a otro porque está coaccionado o está restringido o está impedido de hacerlo producto o provocado por la acción del sujeto activo, que es el de casualmente limitar esta movilidad. Luego vemos en el COIP, en la norma ecuatoriana, cómo se define el secuestro, y textualmente la norma establece que el secuestro consiste en la privación de la libertad, sea esta por retención, ocultamiento, etcétera, contra la voluntad de aquella que lo sufre,
conducta punible que es sancionada en abstracto con una pena de 5 a 7 años. Una narrativa o una descripción normativa muy similar a la del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano se establece en el Código Penal colombiano. De allí que los autores que se han citado para este trabajo sean principalmente colombianos y exista además jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana respecto a este particular o a este detalle. Así también Andrés Garzón, también tratadista colombiano, ha mencionado, al igual que Carollón y al igual que Camilo Sampedro, que el secuestro consiste básicamente en la limitación de la movilidad de una persona quien sufre una restricción a la libertad de desplazarse de la forma que quisiese, de la forma normal o consuetudinaria, y que no puede ir a donde quiere producto de esta restricción. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia número C-394 del año 2007, establece o define al secuestro como la descripción típica del delito que se puede decir se trata de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona de manera transitoria, bien sea como en el caso del secuestro extorsivo, para que se haga u omita algo con fines publicitarios o de carácter político, o cuando se trata del secuestro civil. Ahora bien, Muñoz Conde también, en la misma línea argumentativa doctrinal, establece cuándo ocurre el secuestro y ha coincidido, aunque él le aumenta un término que es la libertad de locomoción o el derecho fundamental a la locomoción, que se ve disminuido o se ve restringido producto de esta actividad delictiva, porque la persona, el individuo que sufre el secuestro, no puede movilizarse libremente, no puede trasladarse hasta el lugar donde quisiese, no puede hacer uso de este derecho, de locomoción, precisamente por las restricciones delictivas en las cuales incurre por el secuestro. Pero ahora bien, casi todos los tratadistas que han sido citados coinciden en el mismo punto, que el secuestro es una actividad antijurídica que limita la libre movilidad de un ciudadano o de varios ciudadanos, impidiéndoles trasladarse de la forma que ellos quisiesen o que pueden hacerla de una forma consuetudinaria. Además de esto, debemos tener claro que el secuestro simple, como también ya lo hemos dicho, no responde a connotaciones políticas o a connotaciones económicas. El secuestro simple es la restricción de la movilidad, es la restricción de la facultad de locomoción únicamente bajo la situación o bajo la voluntad de quien comete el secuestro. Esta persona que comete el secuestro puede ser pues una única persona o puede ser una estructura delincuencial que planifica esta limitación, tanto en el secuestro simple como en el secuestro extorsivo. No obstante de aquello, en el secuestro extorsivo, como también ya lo hemos mencionado, operan circunstancias o elementos subjetivos en la conducta que tienen que ver con motivaciones o retribuciones de carácter económico o político. Quizá pudiésemos mencionar como un ejemplo del secuestro simple al hombre que rapta a la dama o a una persona que rapta a otra por situaciones sentimentales, por una connotación de índole romántico y que no tiene pues desde luego ningún tipo de interés económico o cualquier otro para que ésta recupere la libertad. Quizá nuestros padres o nuestros abuelos, o en la época de ellos era muy recurrente que el hombre iba y tomaba a la chica o a la dama y la raptaba, entre comillas, para poder ir a vivir su romance. Relaciones o circunstancias que se daban cuando las relaciones no eran toleradas o no eran permitidas por los padres de aquel. En la actualidad es muy poco probable o sucede de forma no muy a menudo que se dé esta modalidad de secuestro simple. En cambio, pues el secuestro extorsivo es una modalidad muy recurrente, es una modalidad que se revisa mucho en la fiscalía por las connotaciones que hemos mencionado. Y la simulación del secuestro, pues es una conducta que se da cuando el propio supuesto secuestrado ha planificado toda esta organización o ha planificado toda esta situación
para obtener un lucro o para obtener un beneficio, en la mayoría de los casos patrimonial, en detrimento del patrimonio o del peculio de una tercera persona, que normalmente es su familia. El Código Orgánico Integral Penal sanciona esta conducta a la simulación del secuestro con una pena en abstracto de 6 meses a 2 años. Pero ahora bien, para contextualizar el asunto, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos una pena en abstracto? La norma punitiva o el COIP establece un parámetro de sanción que regularmente va de 1 a 3 años, de 3 a 5, de 5 a 7, de 10 a 13, etc. Estos parámetros o estas normas punitivas se establecen en abstracto o se mencionan en abstracto porque son las sanciones que se establecen para determinada conducta delictiva o es la pena con la cual se reprime determinada conducta delictiva. La pena en concreto se da ya cuando luego del juzgamiento o luego de que se arriba una sentencia condenatoria, pues ya el juez o los juzgadores establecen en base a la proporcionalidad y a otra serie de principios procesales la pena adecuada que debe, dentro de ese marco, dentro de ese parámetro punitivo, que debe ser aplicada o impuesta a la persona que ha sido encontrada responsable de la conducta penalmente relevante que Fiscalía ha llevado o ha promovido a juicio. Esta conducta, establece el COIP, se agrava cuando se haya cumplido alguna de las condiciones que se establece en la norma. Así, por ejemplo, cuando se haya pedido, la conducta a la que nos referimos es el secuestro extorsivo. Así, por ejemplo, cuando se haya logrado cobrar el precio que se fijó para que la víctima recupere su libertad, la víctima o las víctimas. Entonces, la propia norma sanciona al delito de secuestro extorsivo con una pena en abstracto de 10 a 13 años. Y la ley establece que cuando la conducta se agrave por alguna de las agravantes constitutivas del tipo penal, deberá imponerse en concreto la pena mayor, que es de 13 años. El secuestro extorsivo, como ya lo hemos dicho, tiene circunstancias muy amplias que van desde las motivaciones económicas de pedir a cambio una recompensa o pedir a cambio un dinero, un valor, un peculio para recuperar la libertad, hasta situaciones de índole político, que en la Colombia de la época de Pablo Escobar se veía mucho, que se secuestraban a ciertos actores políticos para obligarlos o pedirles o coaccionarlos a que no participen en una contienda electoral o a que no tomen alguna decisión en particular. En Ecuador también vivimos un caso parecido. Dos casos muy concurrentes son el del empresario Antonio Briz, que era del almacén Briz Sánchez, quien fue secuestrado o plagiado de forma extorsiva en la época del grupo subversivo El Faro Vive, y también el banquero Naín Isaías, quien fue también secuestrado a cambio de motivaciones pecuniarias o motivaciones financieras, y en ambos casos lastimosamente no se logró llegar a una negociación, no se pagó la recompensa o no se pagó el precio que se estimaba para que estos recuperen la libertad y lastimosamente fallecieron. Incluso en el evento delictivo del banquero Naín Isaías, incluso el señor presidente de la República de aquella época, de aquel tiempo, el ingeniero León Férez Cordero Rivadeneira, lideró personalmente las acciones policiales para intentar recuperar la libertad de este. No obstante, no se tuvo éxito, se dio la orden o la disposición de que la policía entre y asalte la vivienda donde se encontraba secuestrado o plagiado el señor Isaías, y lastimosamente en fuego cruzado perdió la vida Isaías, y así también perdieron la vida algunos de los secuestradores. El elemento objetivo principal del delito de secuestro extorsivo se encuentra en la restricción de la libertad o la privación de la libertad sin motivaciones jurídicas o judiciales de una o de varias personas. El elemento subjetivo se da por la recompensa o por la motivación propia de dicho secuestro.
La doctrina establece una similitud entre el secuestro simple y el secuestro extorsivo en cuanto al elemento objetivo, que es de propiamente restringir la libertad de la persona o de las personas. En el elemento subjetivo se marca una diferencia, pues en el secuestro simple no existen las motivaciones de índole patrimonial o económico o político que sí existen en el secuestro extorsivo. En otras palabras, y ya para ir finalizando la idea, para la adecuación del tipo penal del secuestro extorsivo, como ya lo hemos visto de forma reiterada, solamente se necesita que se demuestre que una persona o una estructura de personas restrinjan la libertad de otra y que esta motivación o este elemento subjetivo de la conducta punitiva o de la conducta penalmente relevante se deba a cambio de una retribución de índole patrimonial o a cambio que la víctima o las víctimas o terceras personas con relación directa a la víctima no hagan o dejen de hacer determinada situación. Sin embargo, la doctrina establece que no es necesario que se haya materializado o se haya concretado la exigencia de los secuestradores para que la conducta penal se configure. Basta con que exista, basta con que se haya reprimido la libertad de la persona o se haya restringido la libertad de esta o de estas y que a cambio se haya exigido algo para que ya se configure el tipo penal y pues Fiscalía pueda iniciar las acciones penales, investigativas, represoras y sancionadoras que quepan lugar en derecho. Es muy importante también dejar en claro que no existe tentativa de secuestro. El secuestro es una conducta acabada que debe realizarse. Lo más similar o lo más cercano a una tentativa de secuestro sería un secuestro simulado, porque propiamente no ocurren los elementos configurativos del tipo, pero en el mismo sentido es una conducta acabada, no inacabada como ocurre en la tentativa en general. Dicho esto, pues he buscado hacer en honor al tiempo y a las circunstancias una conferencia concreta y muy fácil de ser sobrellevada para que cualquier pregunta o cualquier inquietud que pueda darse en ocasión de la misma pueda ser canalizada y aclarada de la mejor forma posible. Nuevamente, reitero mis agradecimientos a los organizadores, en especial al doctor Damián Armijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su participación. A continuación, daremos paso a las preguntas que la pueden hacer todos los cursantes que se encuentran dentro de la plataforma Zoom. Estimados cursantes, tienen la oportunidad de hacer sus preguntas. Estimado doctor, nos hacen llegar la pregunta desde nuestras redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre secuestro y la simulación de secuestro? Estimado doctor. Principalmente, sí, que estaba esperando a ver si hay otra pregunta. Principalmente la doctrina y la norma diferencian a ambas conductas punitivas en que el secuestro pues es una acción delictiva que escapa a la voluntad de la víctima o de las víctimas. Como lo hemos mencionado, el tipo objetivo o la parte objetiva del tipo penal de secuestro se da en restringir la libertad circulatoria o ambulatoria de la persona o de locomoción, como menciona Muñoz Conde, y el secuestro extorsivo, además de aquello, tiene una motivación de índole económico, político, comercial, etc. En la simulación del secuestro, uno de los secuestrados o el secuestrado forma parte de esta estructura criminal y todos los hechos o el hecho propiamente delictivo es simulado. Está bajo el control y el dominio de la persona
que ha concertado voluntades para que se perpetre el mismo. Muchísimas gracias, doctor. También tenemos una mano levantada de nuestro participante, doctor Gonzalo Arnulfo. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Puede hacer su pregunta. Yo quería hacerle una consulta, doctor Pedro. Cuando hay un secuestro, bueno, de hecho, una situación que se dio, le secuestraron a dos amigos, ¿sí? En el carro de ellos y por un hotel del aeropuerto, del ex aeropuerto, les, les tienen ahí adentro, ¿no? Les ingresan al hotel. Y en el momento que ya están adentro, les roban totalmente a las dos personas, les sacan de las cuentas de ahorros y todo, les quitan el dinero y todo. Y resulta que cuando ellos van a la policía va al hotel y aparentemente las cámaras del hotel no registran absolutamente nada porque se entiende que ellos entran amenazados con una pistola y un cuchillo, pero en las cámaras no se evidencia eso. Entonces, cuando va la policía, para allá, hace las investigaciones, todo, y resulta que el señor del hotel le menciona a la policía, no recuerdo bien, ¿no? En la textualización, pero que habían entrado por un servicio sexual, las cuatro personas, pero realmente les robaron a las dos personas y les dejaron atados en las camas y todo lo demás. Ahí en ese caso, cuando ya va la policía y van las personas a hacer los procesos de investigación y la policía vuelve y revuelve a preguntarles a las dos personas qué les pasó, cómo fue y todo, no se está haciendo ahí, violentando dos cosas. Primero, no se está garantizando la situación de la investigación, para mi forma de ver, y la otra es revictimización a las dos personas que fueron secuestradas, además de ser robadas. O sea, no fueron violadas sexualmente, nada de eso, sino que fueron totalmente ultrajadas, robadas, les quitaron absolutamente todo. En ese caso, cuando la policía acude y sigue preguntando lo mismo y lo mismo, ¿no es un proceso de revictimización a las dos personas aludidas? Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por su pregunta. Antes de respondérsela, gracias a Tere Maza por sus palabras. A ver, nos encontramos frente a un secuestro extorsivo inusual. El detalle estriba en que cuando visualizamos secuestro extorsivo o secuestro express, como se llamaba antes, Secuestro la reforma, express. nos imaginamos o a personas en moto apuntando con armas de fuego, o a taxistas o pseudo taxistas que están coludidos o están complotados con los delincuentes para cometer la conducta. Pero el secuestro extorsivo puede ocurrir de muchas maneras y una de esas es la que usted ha referido que le ha pasado a sus conocidos. Entraron o concertaron o contrataron por un servicio sexual y supongo que ya dentro de la habitación o simulando el servicio sexual, ya dentro de la instalación del hotel, pues los amenazaron a las víctimas y luego los trasladaron y los cargaron retirando dineros o valores de cajeros o similares. Entonces, mire, lastimosamente nuestra Policía Nacional tiene muy buenos elementos, sobre todo en el área de investigación de criminalística, pero también tiene malos elementos, que no conocen los procedimientos y los protocolos para no entrar en una revictimización. Es muy común que en delitos de violencia psicológica y sobre todo sexual se revictimice, valga la redundancia, a la víctima preguntándole a cada instante lo mismo y cómo pasó y cómo estaba vestida y qué ocurrió. No digamos ahora en este tipo de delitos que si bien hay una afectación menor que en un delito sexual, pero evidentemente quien ha sido víctima de secuestro, quien ha sentido que su vida estaba amenazada y a quien se le ha vilipendiado sus derechos patrimoniales, va a sentir que al preguntarle insistentemente sobre los hechos, se está lesionando su psiquis bajo esta situación. Por lo cual coincido con usted en que hubo un mal procedimiento policial y se ha revictimizado innecesariamente a dichas personas.
Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la aclaración realizada. También Juan Arias Duarte nos pregunta, ¿no podrá darse el caso de tentativa de secuestro cuando pretende secuestrar a una persona, pero algún tercero lo impide? Estimado doctor, ¿nos puede ayudar con la... Mire, contestándole al señor o al doctor Juan Arias Duarte, la doctrina no contempla la posibilidad de una tentativa en este tipo de circunstancias, sino establece básicamente al secuestro como una conducta acabada, que debe perpetrarse el secuestro. Sin embargo, la pregunta que hace el compañero Arias es muy importante. ¿Qué sucede si bajo esa misma construcción imaginativa, por decirlo de alguna forma, van a secuestrar a la persona y se interrumpe por la acción de una tercera persona o de terceras personas, como por ejemplo la Policía Nacional, vecinos, moradores que por algún accionar o alguna acción interrumpen la misma? Considero yo que no se ha legislado en ese aspecto y que no se establece al secuestro como o en la posibilidad de tenerlo como grave tentativa. Y la doctrina también va en ese orden. Sin embargo, lo planteado por el señor Arias o el compañero Arias es muy importante y podría formar parte de la discusión para alguna reforma a la ley punitiva. Perfecto, estimado doctor. También desde nuestras redes sociales nos hacen llegar distintas preguntas en la cual Daniel Lor pregunta, saludos, estimado doctor. ¿La simulación de secuestro permite la suspensión condicional de la pena? Mira, de acuerdo a la sanción que recibe la conducta y de acuerdo a cómo se encuentra catalogada en el, valga la redundancia, en el catálogo de delitos, podría perfectiblemente someterse a una suspensión condicional de la pena. Además de aquello que en mi criterio sí procede, yo considero que la suspensión condicional de la pena debe ampliarse a mayor cantidad de delitos, siempre y cuando se tome en cuenta que la persona, el procesado y luego sentenciado, que pretende beneficiarse de este beneficio penitenciario o prepenitenciario, no ponga en riesgo la integridad de las víctimas. Para mí, debería ampliarse el espectro actual, que es hasta de 5 años, para otorgar la suspensión condicional de la pena, pero contestando puntualmente la pregunta del señor Lord, sí cabe en la simulación del secuestro que se pueda acoger el sentenciado a este beneficio. Muchísimas gracias, doctor. También Rolly Llanos pregunta, ¿qué sucede si en el secuestro de una mujer la misma es violada? ¿Cuál sería la pena? ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Rolly Llanos, doctor. Rolling. Rolly Llanos. Bueno, respondiendo a Rolly, a ver, aquí deben haber dos consideraciones que ya entrarán a criterio principalmente, de fiscalía, si se maneja el tema como un concurso de infracciones o si se lo procesa por una violación con agravantes. La pena en el contexto de la pregunta debería corresponder a, en mi criterio desde luego, a la pena mayor del delito de violación más 1/3 de la misma por el agravante de que la violación, además, valga la redundancia, de haberse hecho contra la voluntad de la víctima, se dio en un contexto de una restricción a su libertad. Por lo cual, la pena debería ser la pena mayor de la violación más 1/3 de la misma. Muchísimas gracias, doctor. También desde Bolivia nos hacen llegar el saludo en la cual Cataleya Rojas pregunta, saludos, doctor, una pregunta. Entre el secuestrador y la víctima puede existir un desistimiento y un acuerdo transaccional. ¿Puede existir desistimiento o acuerdo transaccional? Así es, doctor. A ver, si la pregunta va dirigida al ámbito procesal,
pues evidentemente al menos el COIP, y entiendo que también que el Código Penal y Procesal Boliviano no lo contemplan. No es una modalidad delictiva que permita o resista como un método alternativo una conciliación o un desistimiento. Ya si se refiere a la circunstancia fáctica propia de la comisión del delito, pues con el simple hecho de que se pacte o se pague o se provoque un detrimento económico al peculio de la víctima o a alguien, a un tercero relacionado con la víctima, pues ya se configura plenamente el secuestro extorsivo. Recordemos que en lo que mencionábamos en la charla, la doctrina establece que no es necesario que se cumpla la condición de entrega de los valores para que se entienda que se ha configurado el delito. Basta con que se retenga a la persona y se le pida algo a cambio para recuperar su libertad para que ya esté configurada la conducta delictiva. Perfecto. También desde nuestra sala Zoom pregunta el abogado Carlos Osvaldo Proaño, ¿podríamos decir que existe un vacío legal en la tentativa de secuestro? A ver, antes de responderle al abogado Proaño, agradecerle también a la señorita o abogada, Alexandra Barahona, por sus palabras. Sí, me parece que hay un vacío legal respecto a este tema de la tentativa de secuestro y esperemos pues que prontamente la Asamblea del Ecuador pueda tomar cartas en el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su participación y por su magnífica ponencia. Agradecemos por su participación y esperamos contar en futuros eventos con su participación, estimado doctor. Le devuelvo la palabra para que se pueda despedir de nuestros participantes. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y principalmente, insisto, a los organizadores de este diplomado por haberme tenido en cuenta para participar en el mismo. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias con todos los participantes. Nos veremos el día de mañana en nuestra 10ª jornada del Diplomado Internacional Derecho Penal y Procesal Penal. Hasta el día de mañana, estimados participantes.